En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar, ni como sector, ni como hombre. Nació en el pueblo de Máximo Paz, cerca de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Familia de maestros. Se crió en la escuela donde su madre era la directora. El 9 de marzo del 81 comenzó a dedicarse a la docencia. Desde el primer día se afilió al sindicato docente en Santa Fe, AMSAFE. En el 84 comenzó su militancia en la Agrupación Celeste. Siempre se vinculó con los organismos de derechos humanos. En el 88 participó de la Marcha Blanca como delegada de su escuela. En el 98 integró la Comisión Directiva Provincial de AMSAFE como secretaria de prensa y hoy es la secretaria general. Desde el 2014 es la titular de CETERA, siguiendo los pasos de Estela Maldonado. Desde el 2016 protagoniza la pelea en defensa de la escuela pública. Dirigente de uno de los gremios más grandes del país. Sonia Leso, bienvenida hoy a Radiográfica En Movimiento. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo están? Bueno, me faltó acá decir que sos fanática de Central, ¿no? Muy bien, es muy importante para la biografía. ¿Cómo fueron los primeros pasos como docente? Yo me sentí siempre muy cómoda en la escuela, digamos, ¿no? Porque esto de venir de una familia de maestros y mis tías abuelas eran porteras de una escuela, vivieron en la escuela donde trabajaban. Mi mamá es maestra, fue maestra rural, fue maestra en Villa Manuelita, la famosa Villa Manuelita de Rosario. Después se fue a trabajar al campo, ahí conoció a mi papá y se enamoró, fue maestra de escuela rural y ahí se conocieron mis padres y luego se casaron, vivieron al principio en Rosario y luego se fueron a vivir a Máximo Paz. Y me crié prácticamente en una escuela, o sea que para mí la escuela es un lugar terriblemente familiar, digamos. No, en ningún momento me sentí incómoda, al contrario, es el lugar del mundo donde yo me siento, diría, más a gusto y más en casa, porque me crié prácticamente en la escuela, qué sé yo iba a una escuela primaria que se llama Manuel Belgrano, 183, de un pueblo chiquito de 4.000 habitantes, y cuando salía de la escuela en general la tenía que esperar a mi mamá que salía de trabajar y que bueno, me sentaba en la biblioteca de la escuela con esos hermosos muebles que había antes en las escuelas de madera, altos, grandes y con unas bibliotecas maravillosas, y bueno, y me ponía sentada ahí a leer hasta que ella terminara o de entrevistar a un padre, o de ir a un salón, o de hablar con una maestra, o de hacer alguna cosa de la escuela. Así que la verdad que no, trabajar en la escuela siempre fue para mí una cosa muy gratificante y a su vez en algún sentido muy familiar. Por eso también cuando me fui al sindicato me costó tanto trabajo al principio dejar la escuela, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo definirías fue difícil. La escuela pública argentina? ¿Cómo la definirías vos? Yo creo que la escuela pública argentina tiene una potencia transformadora maravillosa. Sí. Y creo que vienen por la escuela pública argentina. Creo que hay un intento brutal de arremeter contra la escuela pública, porque las derechas saben con mucha claridad, mucho mejor que el campo popular, saben la potencia transformadora de la escuela pública. Lo saben que anécdotas, qué sé yo, postales, yo diría, en el 89 los saqueos en Rosario, cuando la gente no tenía ni para comer, ahí estaba la escuela. Cuando los papás están desesperados y no tienen trabajo y la mamá va llorando a la escuela, ahí está la escuela. Cuando hubo inundaciones en mi provincia, en Santa Fe, y el Estado se desentendió absolutamente durante la gestión de Carlos Reutemann sobre el tema de las inundaciones, ahí estaba la escuela. Los maestros no esperaron una orden jerárquica, un papel, una disposición ministerial para hacerse cargo. Se pusieron al hombro la comunidad educativa y salieron a bancar a los evacuados, a los pibes, a los papás, para
Está siempre el termómetro social, ¿no? En la escuela. Hay una cercanía, no digo que los maestros sean héroes ni que todos sean maravillosos, porque por supuesto, como en todas las profesiones hay de todo, Claro. pero creo sí que la escuela ocupa un lugar muy importante en la sociedad y la escuela pública argentina tiene a lo largo de toda su historia una tradición muy fuerte. En Muy comparación con fuerte. otros países, ¿no? En comparación con la mayoría de los países de América Latina, a excepción de Uruguay, que es muy parecida, Sí. la tradición de escuela pública como la Argentina, y además es una tradición que lleva muchos años en la historia, que tiene, a diferencia de lo que quieren hacernos creer los grandes grupos hegemónicos, mucho respaldo social, que está muy valorada por la sociedad, a pesar también De la de campaña que en nos contra. quieren convencer de lo contrario, a pesar de que quieren distanciar a los padres de la escuela y a la escuela del sindicato, eso sigue teniendo un vínculo muy fuerte. Sí. Estamos muy permeados, cualquiera de nosotros. Cuando digo cualquiera de nosotros, digo de los dirigentes sindicales de CETERA, tenemos un vínculo muy fuerte con el territorio, con la provincia, con el lugar de donde somos y con las escuelas. Nada de lo que nosotros planteamos gremialmente salió de un focus group, sino que se discutió en asambleas de base, con los padres, con la comunidad, con los pedagogos, con los pibes. Es decir, en general o muy mayoritariamente los planes de lucha nuestros tienen un gran acompañamiento, porque justamente son parte de lo que han definido los docentes. Con respecto a tu historia, arrancaste en el 81, no solamente en la escuela, sino también como, digamos, en el sindicato, en el sentido de estar afiliada. En el sindicato, en el 81, el sindicato todavía estaba intervenido. Bien. Nosotros tenemos más de 600 docentes asesinados y desaparecidos en el país. Estamos terminando una investigación muy importante que va a aumentar ese número, porque hay muchos lugares del país, especialmente los lugares más lejanos, que no había denuncias de los familiares. Ahora estamos terminando con la Secretaría de Derechos Humanos de CETERA un trabajo impresionante, muy valioso. En mi provincia hay 36 docentes hasta ahora, denunciados y comprobados y denunciados ante los organismos, asesinados y desaparecidos. El gremio fue bombardeado, se metió una bomba en la dictadura, se secuestraron compañeros, se encarcelaron muchos otros, sí, se exiliaron muchos más, y a partir del año 82 la CETERA hace un congreso en Santa Fe, en una localidad muy cercana a Rosario que se llama Granadero Baigorria, donde hay un hogar escuela Eva Perón muy importante. Hace un encuentro y empiezan a llegar compañeros de las distintas provincias, algunos que habían salido de la cárcel y otros que habían estado cesanteados, como Hugo Yasky, Cecilia Martínez, sí, Estela Maldonado, compañeros de distintas provincias que habían estado clandestinos o fuera del país o que habían salido de la cárcel, como en mi provincia en muchos casos, y se hace un encuentro donde la CETERA empieza a trabajar en el tema de la reunificación y la pelea, digamos, vinculada, por un lado, a reclamar por los desaparecidos. La CETERA es una de las entidades que publica en plena dictadura una solicitada con los nombres de los docentes desaparecidos. De la CETERA están desaparecidos parte de la Junta Ejecutiva de CETERA, como Isauro Arancibia, Marina Vilte y Eduardo Requena. Y a partir de ahí, 83 y 84, que fueron las grandes luchas por la vuelta a la democracia, se empiezan a de alguna manera, junto con la pelea por la democracia, las luchas de los organismos de derechos humanos, los sindicatos por la vuelta a la democracia, empieza a reunificarse los gremios docentes, empiezan a volver a
a juntarse muchos compañeros que estaban, ya te digo, presos o lejos o exiliados a volver. Y en el año 84 el sindicato nuestro se vuelve a unificar, se hace una lista única para fortalecer el proceso de unificación y a partir de ahí empieza a funcionar. En la mayoría de los lugares del país la historia es más o menos parecida y bueno, y a partir de ahí también la CETERA, ¿no? Con respecto a la cantidad de docentes y cuántos están sindicalizados, ¿están esos números como para tener en el dimensión? país? Sí. Es un porcentaje, nosotros tenemos 450.000 afiliados en CETERA, somos la confederación más grande de la Argentina, la única grande parecida es Empleados de Comercio. Nosotros tenemos más, entendemos, según nuestros datos, pero más allá de eso, el porcentaje de afiliación o la tasa de afiliación varía según los sindicatos, porque hay sindicatos donde los sindicatos son sindicato único y hay sindicatos donde en una provincia hay varios sindicatos, o sea que esa tasa es variable. En mi provincia en SAFE, mi sindicato es un sindicato único con el 80% de los maestros está afiliado en SAFE. Bien. Es una tasa alta. Después depende eso de la particularidad de cada lugar. Quienes quieran derramar la sangre de los argentinos dignos están dispuestos a rebelarse contra toda forma de opresión, que empiecen a derramarla. Pero de rodillas no nos van a poner. Pero de rodillas no nos van a poner.